El mal prospera cuando reina el silencio, pero el silencio se rompe con violencia. En un camino secundario bajo el sol del verano, dos alguaciles se acercaron, seguros de haber encontrado a otro hombre indefenso al que intimidar. Marcus parecía una presa fácil. Negro, solo, desarmado y lo bastante obediente para una parada de rutina. Se rieron de su calma, confundiendo paciencia con miedo. Lo que no podían ver era al soldado dentro de él, un Navy SEAL forjado por la guerra y la supervivencia. Cuando sus amenazas se convirtieron en disparos, Marcus respondió con instinto y precisión. Ese día los depredadores se volvieron presa, y un hombre silencioso se convirtió en la chispa de un movimiento que ellos jamás vieron venir. Antes de continuar, ¿algún comentario? ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no te la querrás perder. Las manos de Marcus Hale descansaban en las posiciones de las 10 y las 2 sobre el volante, su postura relajada pero alerta mientras guiaba su desgastado Toyota Camry por las calles arboladas de Riverside Heights. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el asfalto, y el aroma familiar de césped recién cortado entraba por la ventanilla entreabierta. Después de 12 horas cargando camiones en el almacén, sus músculos dolían con un cansancio satisfactorio. La radio sonaba suave, alguna estación local de jazz que había aprendido a apreciar en sus trayectos de regreso. Le recordaba tiempos más sencillos, cuando su mayor preocupación era asegurarse de que los números del inventario cuadraran al final del turno. Una leve sonrisa cruzó su rostro al pensar en lo diferente que era todo comparado con su vida anterior. Nada de operaciones a medianoche, nada de decisiones en fracciones de segundo que significaran vida o muerte. Solo trabajo normal, horarios normales y una tranquilidad bendita. Su teléfono vibró en el asiento del pasajero. Marcus echó un vistazo. Otro mensaje de Lea. Su hermana parecía no descansar nunca, siempre luchando una nueva batalla en los tribunales u organizando otra reunión comunitaria. La semana pasada lo había sermoneado durante 1 hora entera sobre la responsabilidad policial en su vecindario. No puedes quedarte al margen, le había insistido, con los ojos oscuros ardiendo con el mismo fuego que solía tener su madre. Tienes habilidades, experiencia. La comunidad necesita gente como tú que alce la voz. Marcus negó con la cabeza, recordando cómo había esquivado sus argumentos. Ya he visto suficiente conflicto, le había dicho. Algunos solo queremos paz. El suspiro frustrado de ella resonó en su mente. El reloj del tablero marcaba las 5:47 p.m. El tráfico era ligero. La mayoría de la gente ya estaba en casa o seguía en el trabajo. Marcus ajustó el retrovisor, un hábito de sus días de entrenamiento que nunca lo había abandonado. Fue entonces cuando notó por primera vez el coche patrulla 3 vehículos atrás, manteniendo una distancia constante. Solo rutina, murmuró para sí mismo. Aunque sus hombros se tensaron levemente, comprobó su velocidad. Exactamente el límite. La matrícula al día, las luces funcionando. Ningún motivo para preocuparse. Pero tras 2 minutos con el mismo patrullero siguiendo cada uno de sus giros, la parte posterior de su cuello comenzó a hormiguear. La voz suave del locutor llenó el coche. Y ese fue Miles Davis con So What. A continuación, Marcus bajó el volumen, dividiendo su atención entre la carretera y la presencia insistente en el espejo. Otro giro hacia Maple Street, pasando por la escuela primaria donde los dibujos infantiles decoraban las ventanas. El patrullero siguió. Marcus respiró hondo, relajando conscientemente el agarre del volante. Su mente empezó a calcular distancias, a examinar los alrededores. Otro viejo hábito del que no podía desprenderse. A su derecha, una obra se extendía casi 1 cuadra. Barreras de concreto bordeaban la vía donde ampliaban la acera, creando un estrecho pasadizo para los autos. Conos naranjas y maquinaria de construcción salpicaban el lugar, y algunos trabajadores con chalecos amarillos guardaban sus herramientas por el día. El patrullero se acercó un poco más. Marcus revisó de nuevo el espejo. Ahora podía distinguir a los 2 agentes dentro del vehículo, sus rostros ocultos por el resplandor del sol en el parabrisas. Su ritmo cardíaco se mantenía estable, pero su mente se afilaba con la concentración familiar. 8 años de entrenamiento como SEAL le habían enseñado a notar cada detalle.
La forma en que el parachoques delantero del coche patrulla estaba ligeramente abollado del lado del pasajero. Cómo el conductor se inclinaba hacia adelante en su asiento. El hecho de que ningún otro coche los hubiera adelantado en los últimos 3 minutos. La voz de Leah resonó de nuevo en su cabeza. Es diferente para nosotros, Marcus. Lo sabes. Él había discutido con ella y luego le dijo que estaba siendo paranoica. Ahora, mientras veía al coche patrulla acercarse aún más, se preguntó si la paranoia de su hermana no sería, en realidad, sabiduría disfrazada. La voz del locutor volvió a elevarse. Parece que el clima estará despejado por el resto de la tarde, amigos. Una noche perfecta para... Marcus extendió el brazo y apagó la radio por completo. Necesitaba silencio para pensar. Repasó mentalmente los últimos minutos de su trayecto. Sin infracciones, sin movimientos bruscos. Nada que pudiera considerarse sospechoso. Solo un hombre negro volviendo a casa del trabajo en un vecindario que se volvía más blanco y más acomodado con cada año. Había elegido esa ruta precisamente porque estaba bien iluminada y transitada, otro hábito que había desarrollado sin proponérselo. Las barreras de concreto creaban un efecto de cañón a ambos lados de la carretera, sus superficies grises marcadas con pintura naranja que indicaba medidas para la cuadrilla de construcción. Algunos trabajadores alzaron la vista cuando el coche de Marcus pasó. Luego volvieron a sus rutinas de fin de jornada. El sol golpeaba las barreras en un ángulo que proyectaba largas sombras sobre la carretera, creando un patrón de franjas de luz y oscuridad. Fue entonces cuando las luces intermitentes se encendieron detrás de él, el rojo y el azul reflejándose en las paredes de concreto y en su retrovisor. Marcus sintió cómo se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo movimientos controlados mientras señalaba y apartaba el coche hacia la derecha, colocándolo con precisión paralela a una de las barreras. Exhaló un largo y medido suspiro, del mismo tipo que solía tomar antes de los entrenamientos bajo el agua. Mantuvo las manos visibles sobre el volante, la postura recta pero sin rigidez. A través del espejo lateral, observó el coche patrulla detenerse varios metros detrás de él, sus luces aún parpadeando contra las sombras crecientes del atardecer. Los trabajadores de la construcción habían dejado de hacer lo que estaban haciendo, su atención ahora fijada en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Sus chalecos amarillos brillaban con el giro de las luces del patrullero, testigos silenciosos de lo que fuera a ocurrir. Los pasos que se acercaban sobre el asfalto tenían un peso deliberado, botas golpeando el suelo con una fuerza innecesaria. Marcus observó en su espejo cómo dos agentes salían del coche patrulla, uno alto y de hombros anchos, el otro más bajo, pero igual de corpulento. Se movían con una arrogancia exagerada, las manos descansando en sus cinturones cerca de sus armas. El oficial más alto, Donnelly según su placa, llegó primero a la ventanilla de Marcus. Sir. Sacó una linterna de su cinturón y se la apuntó directamente al rostro, a pesar de que la luz de la tarde aún iluminaba todo claramente. «Licencia y registro», ladró Donnelly con un tono cargado de desprecio. «Y explícanos qué negocios tiene un hombre como tú en este vecindario». Marcus mantuvo las manos visibles en el volante. «Mi licencia está en mi bolsillo trasero, agente. Voy a alcanzarla despacio». «¿Un hombre como tú conduciendo un coche como este?», bufó el segundo oficial, Carter, desde detrás de Donnelly. «¿Seguro que es tuyo?». «Sí, señor», respondió Marcus con calma, moviéndose de manera deliberada mientras sacaba la cartera. «Vivo a solo 3 calles de aquí. Vengo de trabajar». Donnelly arrancó la licencia de sus manos y la examinó con una sospecha exagerada. «Marcus Hale», leyó en voz alta, haciendo que el nombre sonara como una acusación. «¿Y esperas que creamos que vives en Riverside Heights?». «Llevo 2 años aquí», dijo Marcus, manteniendo la calma a pesar del nudo que le crecía en el estómago. Los trabajadores de la construcción ya habían dejado de fingir que trabajaban. Observaban la escena con expresiones preocupadas. «Sal del vehículo», ordenó Carter, con la mano ahora sobre la pistola enfundada. «Ahora». Marcus obedeció, con movimientos lentos y precisos. El muro de concreto se apretaba contra su espalda mientras los oficiales invadían su espacio, obligándolo a alejarse de su coche. El sol poniente alargaba sus sombras sobre el pavimento. 3 figuras oscuras se proyectaban contra las barreras pintadas de naranja. Donnelly se inclinó cerca, su aliento caliente contra el oído de Marcus.
No vas a volver a casa esta noche. Las palabras llevaban una promesa que encendió con fuerza los instintos de combate de Marcus. 8 años de entrenamiento como SEAL gritaban peligro. El tiempo pareció ralentizarse. Mientras la mano de Donnelly se movía hacia su funda, Marcus sintió asentarse la claridad familiar de la conciencia de combate, ese estado de hiperfoco en el que cada detalle se volvía cristalino. Notó el sudor formándose en la frente de Donnelly, el leve temblor en el dedo del gatillo de Carter, la forma en que los obreros de la construcción habían sacado sus teléfonos. La fría presión de la pistola de Donnelly contra sus costillas confirmó lo que sus instintos ya sabían. Esto nunca había sido una parada de tráfico. Lo habían seguido, acorralado y ahora planeaban matarlo. Marcus se movió antes de que el pensamiento consciente tomara el control. Años de entrenamiento guiaron sus músculos mientras giraba lejos del arma de Donnelly, al mismo tiempo que sacaba su propia arma oculta. El movimiento fue fluido, practicado, perfecto, resultado de incontables horas de ejercicios y operaciones reales. Su primer disparo alcanzó a Donnelly en el costado, preciso y controlado. Los ojos del oficial se abrieron con sorpresa mientras retrocedía tambaleándose, su propia arma disparándose inútilmente contra la barrera de concreto. La reacción de Carter fue puro pánico. Vació su cargador en ráfagas descontroladas, con balas impactando en todas partes excepto en su objetivo. Marcus ya se había deslizado detrás de la barrera más cercana, sus movimientos revelando años de entrenamiento táctico. Los obreros se dispersaron. Algunos se agacharon detrás de su equipo, otros corrieron a cubierto mientras intentaban manejar sus teléfonos. La tranquila calle suburbana se transformó en una zona de combate. El sonido de los disparos resonaba contra las paredes de concreto, creando una cacofonía desorientadora. Los casquillos vacíos tintineaban contra el asfalto. El olor acre de la pólvora llenaba el aire. Marcus apoyó la espalda en la barrera. Su camiseta blanca estaba manchada de polvo y sudor. Sus pantalones cargo verde oliva, elegidos por comodidad para su turno en el almacén, ahora servían como ropa de combate. Sostenía su pistola con ambas manos, dejando que la memoria muscular guiara disparos cuidadosamente colocados por encima del hombro. La voz aterrada de Carter se escuchaba por encima del tiroteo. Oficial caído, oficial caído. El sospechoso va armado, y una bala de Marcus impactó en el capó del coche patrulla cerca de la posición de Carter, cortando su llamada de radio. La precisión del disparo dejó claro que no estaban tratando con un aficionado. La comprensión pareció golpear a Carter de repente. Sus siguientes tiros fueron más erráticos, más desesperados. Marcus podía oír el miedo en la respiración del oficial, el entendimiento creciente de que su presunta víctima era mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. Habían esperado un blanco fácil, alguien a quien intimidar y eliminar sin consecuencias. En cambio, habían atacado a un hombre entrenado para sobrevivir en los entornos más mortíferos del mundo. Los pasos de Carter retumbaron en el pavimento mientras huía, dejando atrás a su compañero herido. Su retirada fue apresurada, descoordinada, el movimiento de alguien que jamás había esperado enfrentar resistencia real. El silencio repentino se sintió más pesado que el tiroteo. Marcus permaneció en posición defensiva, controlando su respiración tal como le habían enseñado. La luz del sol atrapó el humo de los disparos flotando en el aire, volviéndolo dorado. Sus manos temblaron ligeramente mientras la adrenalina empezaba a disminuir y el peso completo de lo sucedido caía sobre él. Miró sus dedos temblorosos alrededor de la pistola. Manos que habían pasado años cargando cajas, tratando de olvidar su entrenamiento mortal. Manos que acababan de verse obligadas a defender a su dueño de aquellos jurados, a proteger y servir. La vida sencilla que había construido, la paz que había encontrado en la rutina y el anonimato, se había hecho añicos en cuestión de minutos. Los neumáticos de Marcus chirriaron cuando entró en la entrada de Lea, la grava crujiendo bajo las ruedas. Su hermana irrumpió por la puerta principal antes de que él siquiera apagara el motor, el rostro mezclando furia y terror. «Entra ahora mismo», susurró Lea, agarrándolo del brazo y prácticamente arrastrándolo hacia el interior. Su sala de estar moderna, normalmente impecable y organizada, mostraba señales de un ir y venir frenético. Papeles esparcidos por la mesa de centro,
una copa de vino medio vacía volcada de lado. «Lo vi en las noticias», dijo al cerrar la puerta de un portazo y echar los 3 cerrojos. «¿En qué estabas pensando, Marcus?» «En realidad no respondas. Sé exactamente lo que estabas pensando, y que esos bastardos racistas no te dejaron opción». Su voz se quebró de emoción. Marcus se hundió en el sofá de cuero, su cuerpo finalmente registrando el agotamiento. «Me iban a matar, Lea. Lo dejaron claro desde el principio». Sus manos aún temblaban ligeramente. Uno de ellos me lo susurró al oído. Dijo que no volvería a casa esta noche. El paso frenético de Lea se detuvo. Se volvió hacia él, su mente jurídica trabajando ya en todos los escenarios. «Cuéntamelo todo. No te dejes ni un solo detalle». Mientras Marcus relataba la emboscada, el portátil de Lea emitió de pronto una alerta de noticias. Ella corrió a abrirla y Marcus se inclinó detrás de ella. La pantalla mostraba imágenes temblorosas de una cámara corporal policial. El enfrentamiento de esa tarde reproduciéndose con una claridad aterradora. «Alguien lo filtró», susurró Lea, los ojos muy abiertos. «Mira, se ve todo. La linterna en pleno día, obligándote contra la barrera». Su voz se hizo más firme con cada detalle. «La amenaza susurrada. Donnelly desenfundando primero. Está todo ahí». El video siguió reproduciéndose, mostrando los movimientos defensivos precisos de Marcus, los disparos controlados, la retirada desesperada de Carter. Los comentarios ya inundaban la publicación. Un Navy SEAL defendiéndose. La policía intentó asesinarlo. Así es el racismo sistemático. Los canales de noticias locales empezaron a cubrir la historia. En cuestión de horas, multitudes comenzaron a reunirse frente a la comisaría, con pancartas exigiendo justicia, responsabilidad y reformas. Las redes sociales explotaron con hashtags apoyando a Marcus, llamándolo un héroe por enfrentarse a policías corruptos. «Esto podría incluso jugar a nuestro favor», dijo Lea, desplazándose por las respuestas. «La opinión pública está contigo. Las imágenes demuestran defensa propia. Quizá por una vez, la verdad sea suficiente». Marcus observó a los manifestantes desde la ventana de Lea, su número creciendo minuto a minuto. Por primera vez desde el tiroteo, sintió un destello de esperanza. La evidencia era clara, innegable. Seguramente ni siquiera el sistema más corrupto podría ignorar una prueba tan flagrante. Al otro lado de la ciudad, en su oficina tenuemente iluminada en la jefatura de policía, el teniente Frank Rourke veía las mismas imágenes con fría furia, su enorme puño aferrado a un vaso de bourbon. Mientras la escena se desarrollaba en su monitor, cada fotograma parecía un insulto personal. Sus oficiales expuestos, su autoridad desafiada, su sistema cuidadosamente mantenido puesto en entredicho. «Señor», apareció su secretaria en la puerta sosteniendo un archivo grueso. «Necesita ver esto. Reunimos todo lo que pudimos del historial militar de Marcus Hale». Rourke arrancó el archivo de sus manos, hojeándolo. Sus ojos se entrecerraron mientras leía. Luego se agrandaron con creciente alarma. «Esto no puede estar bien», murmuró, pasando las páginas en busca de confirmación. «Revisa estas clasificaciones otra vez». «Todo está verificado, señor», respondió la secretaria con nerviosismo. Marcus Hale no fue solo un Navy SEAL. Tras el entrenamiento BUD-S, fue reclutado para una unidad clasificada de Delta Force. 5 años de operaciones encubiertas, múltiples condecoraciones que aún están clasificadas. Los detalles están redactados, pero sus índices de efectividad en combate son extraordinarios. El rostro de Rourke enrojeció al seguir leyendo. No se trataba de un veterano cualquiera. Era un fantasma, un guerrero en las sombras, entrenado en las artes más oscuras de la guerra moderna. Alguien capaz de desaparecer, sobrevivir y contraatacar con precisión letal. «Quiero a todos los oficiales disponibles», ladró Rourke, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. «Quiero que ese metraje de la bodycam desaparezca de todos los servidores, de todas las plataformas de redes sociales. Soborna a los testigos, amenaza a los periodistas. No me importa lo que cueste. Esto termina ahora». Se abalanzó hacia la ventana, observando la creciente multitud de manifestantes abajo. Sus cánticos rebotaban contra la fachada de piedra del edificio.
exigiendo justicia para Marcus Hale. Rourke apretó su vaso hasta que se hizo añicos, derramando bourbon y sangre por su mano. «Un fantasma», gruñó, ignorando los cortes en la palma. «Hemos despertado a un maldito fantasma. Un operador de la Delta Force viviendo justo bajo nuestras narices, haciéndose pasar por trabajador de almacén, intentando llevar una vida tranquila. Se limpió la mano sangrante en los pantalones del uniforme, dejando manchas oscuras. Nunca deberíamos haberlo despertado. Deberíamos haberlo dejado en su pequeña vida pacífica». El vidrio crujió bajo sus botas mientras caminaba de un lado a otro, su mente corriendo por todas las contingencias. Esto ya no se trataba de silenciar a un solo hombre. Se trataba de contener a un operativo altamente entrenado que había pasado años perfeccionando el arte de sobrevivir contra probabilidades imposibles. Alguien que podría convertir la ciudad entera en un campo de batalla si lo empujaban demasiado. Los cánticos de los manifestantes crecían, más fuertes, más insistentes. Rourke los miró con furia desde arriba, el rostro retorcido de rabia. «Un fantasma», repitió, la sangre goteando sobre el suelo pulido. «Un fantasma que nunca deberíamos haber despertado». «Tenemos que adelantarnos a esto», dijo Lea, caminando por su sala mientras apretaba el teléfono. «Cuanto más tiempo sigas escondido, peor parecerá. Deberíamos ir al juzgado ahora mismo, entregarte y pelear esto como se debe». Marcus observó a su hermana desde el sofá, notando cómo había cambiado por completo al modo abogada. Voz firme, hombros rectos, la mente ya construyendo una estrategia de defensa. Pero él sabía más. 10 años de servicio militar le habían enseñado cómo funcionaban realmente los sistemas. Lo fácil que era enterrar la verdad. «Me encerrarán y harán desaparecer las pruebas», dijo en voz baja. «Ese metraje de la cámara corporal desaparecerá. Los testigos cambiarán su historia. ¿Sabes cómo funciona esto, Lea? Puedo presentar mociones para preservar las pruebas. Podemos...» La televisión la interrumpió con gráficos de última hora. Apareció el sello del departamento de policía, seguido por el teniente Rourke acercándose a un podio abarrotado de micrófonos. Los destellos de las cámaras creaban un efecto estroboscópico que hacía que los instintos de combate de Marcus se tensaran. «Aproximadamente a las 2:30 p.m. del día de hoy», comenzó Rourke con voz grave y ensayada. «2 de nuestros mejores oficiales realizaron una parada de tráfico rutinaria que escaló en una confrontación violenta. El sospechoso, identificado ahora como Marcus Hale, abrió fuego sin provocación, hiriendo críticamente al oficial James Donnelly». «Eso es mentira», gritó Lea a la pantalla. «Ellos sacaron sus armas primero». Pero Rourke continuó, con el rostro convertido en una máscara de preocupación estudiada. «Lo que hemos descubierto sobre el señor Hale es profundamente inquietante. Es un operativo militar entrenado con un historial de violencia que ahora ha traído terror a nuestras pacíficas calles. Creemos que representa una amenaza inmediata para la seguridad pública». Marcus vio cómo aparecían fotos junto a Rourke, su licencia de conducir, una vieja identificación militar y finalmente un clip fuertemente editado del enfrentamiento que mostraba solo su fuego de respuesta, borrando por completo la agresión inicial de los oficiales. «Terrorista doméstico», escupió Lea. «Están intentando pintarte como un extremista». Agarró su laptop, los dedos volando sobre el teclado. «Mira esto. Las redes sociales ya están divididas. La mitad de la gente denuncia las mentiras, pero la otra mitad...» Marcus se inclinó para ver la pantalla. Las secciones de comentarios se habían convertido en campos de batalla. Muchos lo defendían, señalando el metraje original de la cámara corporal, pero otros ya habían absorbido la narrativa del departamento. SEAL de la Marina fuera de control. Asesino de policías, que reciba lo que merece. Encuéntrenlo antes de que vuelva a atacar. Las grandes cadenas de noticias recogieron la historia, cada una dándole su propio giro. CNN entrevistaba a activistas de derechos civiles que señalaban el patrón de violencia policial. Fox News tenía exoficiales llamando a Marcus una bomba de tiempo y cuestionando por qué alguien con su entrenamiento vivía escondido a simple vista. «Están asustados», observó Marcus con la voz baja y controlada. «Rourke ya sabe lo que soy.
Está intentando moldear la opinión pública antes de que la verdad se extienda más. El teléfono de Lea vibraba sin parar con mensajes de otros abogados, activistas y periodistas que buscaban comentarios. Ella respondía a cada uno con cuidado, consciente de que cada palabra podía influir en el destino de su hermano. Tenemos que hacer una declaración, insistió. Sacar nuestra versión de los hechos antes de que controlen por completo la narrativa. No, dijo Marcus con firmeza. Cualquier declaración que haga ahora será tergiversada. Analizarán cada palabra, cada gesto, buscando pruebas de que soy exactamente lo que dicen que soy. Se levantó y caminó hacia la ventana con el mismo silencio cuidadoso que le había salvado la vida en zonas de guerra. A través de los huecos entre las cortinas de Lea, podía ver cómo empezaban a reunirse las camionetas de noticias en la calle. La televisión seguía sonando, con distintos presentadores debatiendo su destino, como si ya estuviera condenado. Expertos militares diseccionaban su historial de servicio o lo poco a lo que podían acceder. Psicólogos aficionados especulaban sobre el TEPTI y la mentalidad militar, construyendo un perfil de un hombre peligroso llevado al límite. «Mira cómo están haciendo esto», dijo Marcus, señalando la pantalla. «No solo atacan lo que hice, atacan quién soy, haciendo que la gente me tema. Una vez que el miedo se hace presente, la verdad deja de importar». Lea estaba a punto de responder, pero la televisión volvió a captar su atención. El noticiero vespertino mostraba una pantalla dividida. A un lado, manifestantes que apoyaban a Marcus se enfrentaban a la policía frente a la comisaría. Al otro, su foto de identificación militar aparecía bajo letras rojas en negrita. Armado y peligroso. Marcus apretó los puños al ver cómo su propio rostro se convertía en un símbolo de terror. Todo lo que había construido desde que dejó el servicio, la vida tranquila, el trabajo estable, la rutina pacífica, estaba siendo borrado. En su lugar estaban creando un monstruo, una amenaza que debía ser eliminada. «No van a parar», dijo, observando otro clip editado del tiroteo que pasaba por la pantalla. «Rourke seguirá presionando hasta que cada persona en esta ciudad me vea como un asesino, hasta que mis propios vecinos me entreguen solo para sentirse seguros». Lea se colocó a su lado y apoyó la mano en su hombro. «Entonces luchamos más fuerte, encontramos más pruebas. Debe haber habido cámaras de seguridad en esa obra en construcción. Otros testigos que podamos...» «Shh». Marcus se tensó de repente, levantando la mano. Su oído entrenado había captado algo. Movimiento afuera, el crujido sutil de botas sobre grava, intentando demasiado pasar desapercibidas. La cacería estaba comenzando. El amanecer llegó al vecindario con el retumbar de vehículos blindados. Marcus estaba sentado en el sótano de Lea, observando a través de una pequeña ventana cómo figuras vestidas de negro se movían entre las casas como sombras. Los equipos SWAT habían convertido las tranquilas calles suburbanas en una zona de guerra. Arriba, la televisión de Lea murmuraba con la cobertura de las noticias. Mantenía el volumen bajo, pero Marcus aún podía distinguir el golpeteo rítmico de las hélices del helicóptero en las tomas aéreas. Su entrenamiento le decía que estaban usando un patrón de búsqueda estándar, el mismo que él había ayudado a desarrollar. Un grito infantil rompió el aire de la mañana. Marcus se acercó más a la ventana, con la mandíbula apretada, mientras veía a los agentes sacar por la fuerza a una familia de la casa, situada 3 puertas más allá. La madre protestaba, tratando de proteger a sus hijos, mientras los agentes registraban la vivienda. Eran nuevos en el vecindario. Marcus los había ayudado a descargar las cajas de mudanza el mes pasado. «Están registrando cada casa de la cuadra», susurró Lea, bajando las escaleras del sótano con un termo de café y unas barritas de proteína. Sin órdenes de registro, solo controles voluntarios. Cualquiera que se niegue queda marcado como sospechoso. Marcus aceptó el café, pero no pudo apartar la vista de la escena exterior. «Están intentando presionar al vecindario, hacer que todos estén tan asustados y enfadados que me entreguen solo para que todo esto termine». Más gritos resonaron desde otra casa. Un anciano estaba siendo empujado contra la puerta de su garaje mientras los agentes lo interrogaban. Marcus lo reconoció como el señor Chen, que a menudo compartía verduras de su huerto. Ahora observaba impotente cómo destrozaban sus canteros, alegando que buscaban pruebas.
Tengo 3 organizaciones de derechos civiles listas para presentar denuncias, dijo Lea, con su portátil apoyado sobre una pila de cajas que había convertido en un escritorio improvisado. La ACLU quiere llevar esto al ámbito federal, pero Rourke ha convencido al alcalde de que se trata de seguridad pública, así que lo están dejando actuar sin control. Marcus se alejó de la ventana, sus pasos silenciosos incluso sobre el crujiente suelo del sótano. Años de entrenamiento habían convertido el sigilo en una segunda naturaleza. Encontró un punto desde donde podía ver el reflejo del televisor en un espejo viejo, siguiendo la cobertura de las noticias sin exponerse. Los programas matutinos estaban llenos del rostro de Rourke. De pie frente a las cámaras, con su uniforme impecable, interpretaba a la perfección el papel de comandante preocupado. Entendemos que estas medidas pueden parecer extremas, decía, pero cuando se trata de un operativo militar altamente entrenado, debemos tomar todas las precauciones para proteger a nuestros ciudadanos. Un nuevo sonido llamó la atención de Marcus. Botas en el porche delantero de Lea. Ella subió corriendo mientras alguien golpeaba la puerta con fuerza. Marcus se deslizó entre las sombras detrás del calentador de agua, una mano comprobando instintivamente la pistola en su cadera. «¿Señora Hale?» Una voz áspera retumbó desde arriba. «Necesitamos registrar la propiedad. ¿Tienen una orden judicial?» La voz de Lea, su voz de abogada, era firme y serena. «Señora, su hermano es un fugitivo peligroso. Podemos conseguir una orden, pero eso complicaría las cosas para usted». Marcus reconoció la amenaza detrás de esas palabras. Había oído tonos similares en zonas de guerra, la cortesía falsa que precede a la violencia. «Soy funcionaria del tribunal», respondió Lea. «Si quieren registrar mi casa, vuelvan con la documentación adecuada. Ahora salgan de mi propiedad». La puerta se cerró con firmeza. Marcus contó los pasos que se alejaban. Luego los pasos más lentos de Lea regresando al sótano. Su rostro estaba enrojecido por la rabia. «Están vigilando la casa», dijo. «Probablemente lo han hecho toda la noche. Tendré que tener cuidado para conseguir suministros». Sacó su teléfono y le mostró una aplicación de mensajería. «He configurado canales seguros con gente de confianza. Podemos coordinar ayuda desde afuera». Cortó la frase cuando un estrépito llegó desde la ventana. Marcus vio a oficiales volcando botes de basura, rompiendo macetas, creando caos en cada jardín que registraban. El mensaje era claro. La cooperación sería recompensada, la resistencia castigada. En la televisión, un reportero entrevistaba a un supuesto experto policial que explicaba cómo el entrenamiento militar podía volver a alguien inestable y propenso a la violencia. Mostraban clips de incidentes protagonizados por otros veteranos, construyendo un relato de hombres peligrosos, incapaces de readaptarse a la vida civil. «No solo vienen por mí», dijo Marcus en voz baja. «Están usando esto para justificar cada abuso de poder, cada acto de intimidación». Observó cómo los oficiales obligaban a otra familia a sentarse en la acera, con armas apuntando a padres e hijos por igual. Le están mostrando a todos lo que pasa cuando les haces frente. El teléfono de Lea vibró con mensajes de vecinos. Informes de puertas rotas, casas destrozadas, objetos personales confiscados como evidencia. Algunos habían sido retenidos durante horas para interrogarlos sobre su relación con Marcus. A otros les habían confiscado teléfonos y computadoras para examinar. «Todo el sistema está podrido», dijo Lea con la voz tensa. «Esto ya no tiene que ver con encontrarte. Se trata de dar un ejemplo, de mostrarle a todos que resistirse es inútil». Marcus se movió hacia otra ventana cuando nuevos gritos estallaron afuera. Un adolescente negro era empujado contra un patrullero. Su madre llorando mientras los oficiales afirmaban que coincidía con una descripción. El único crimen del chico era vivir en la misma calle donde Marcus se había atrevido a defenderse. «Intenté mantenerme callado», susurró Marcus, más para sí mismo que para Lea. «Intenté vivir en paz, mantener la cabeza baja. Pero no nos dejan, ¿verdad? Nos necesitan asustados, nos necesitan rotos». Se volvió hacia su hermana, los ojos endurecidos por una decisión. El hombre pasivo que había manejado de regreso después de su turno en el almacén había desaparecido. En su lugar estaba el guerrero que había intentado dejar atrás, despertado por el dolor de su comunidad.
Si quieren una guerra, le murmuró a Lea, se las daré. El estacionamiento subterráneo era un laberinto de pilares de concreto y sombras. Marcus avanzaba en silencio entre los autos estacionados, revisando líneas de visión y rutas de escape. Viejos hábitos que lo habían mantenido con vida en zonas de combate. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, creando charcos de luz dura entre zonas de oscuridad. Lia estaba junto al punto donde habían acordado reunirse, fingiendo revisar su teléfono mientras buscaba señales de vigilancia. Habían elegido ese lugar con cuidado, nivel B3 de un complejo de oficinas, sin cámaras, múltiples salidas y suficiente ruido ambiental del sistema de ventilación para enmascarar la conversación. «Ya está aquí», susurró Lea, al ver una figura salir del hueco de la escalera. Daniel Cross avanzaba con determinación, su bolso tipo mensajero cruzado sobre el pecho. A los 45 años se movía con la cautela atenta de alguien que había aprendido por las malas que decir la verdad era un trabajo peligroso. Sus ojos recorrieron el garaje con profesionalidad, notando los mismos detalles tácticos que Marcus ya había registrado. Marcus salió de detrás de un pilar de concreto, moviéndose como humo. Daniel se sobresaltó levemente. Incluso esperándolo, no había visto su aproximación. «Señor Cross», dijo Marcus en voz baja, extendiendo la mano. «Gracias por venir». «Llámame Daniel», respondió el periodista. Su apretón de manos fue firme. «Y gracias a ti por confiar en mí. No hay muchos medios dispuestos a cuestionar la narrativa oficial en este momento». Se adentraron más en las sombras, encontrando un lugar desde donde podían ver todas las vías de acceso sin ser vistos. Marcus se colocó de modo que pudiera vigilar tanto la rampa principal como la salida de emergencia. Sus movimientos eran fluidos, automáticos, la memoria muscular de un centenar de operaciones de combate. «Cuéntame todo», dijo Daniel, sacando un pequeño grabador. Desde el principio, Marcus habló con un tono claro y medido, describiendo la parada de tráfico, las amenazas de los agentes, el momento en que comprendió que tenían la intención de matarlo. Explicó cómo lo habían obligado hacia las barreras de concreto, utilizando la obra en construcción como cobertura. «Sabían lo que hacían», dijo Marcus. «Eligieron ese lugar con cuidado. Sin testigos, sin cámaras, ya lo habían hecho antes». Daniel asintió, tomando notas. «He estado investigando al oficial Donnelly durante meses. Hay un patrón de detenciones similares, siempre en zonas aisladas. 3 hombres negros han desaparecido después de encuentros con él. Sin cuerpos, sin pruebas. Solo reportes de personas desaparecidas y familias destrozadas». Lea abrió su portátil y mostró a Daniel las grabaciones que había obtenido de negocios cercanos. La mayoría fue confiscada por la policía, pero logramos salvar estos fragmentos. Muestran a los agentes desenfundando primero. Lo usaron para alegar defensa propia. Se escuchó el portazo de un coche en algún lugar sobre ellos. Marcus se desvaneció en la oscuridad, moviéndose para comprobar el sonido. Sus pasos eran silenciosos sobre el concreto, su cuerpo encontrando cobertura de forma natural detrás de vehículos y columnas. Daniel lo observó con interés profesional. «Te mueves como un fantasma», comentó el periodista cuando Marcus regresó. «Fuerzas especiales, SEAL», confirmó Marcus en voz baja. «Y luego algunas otras unidades. No es algo que suela mencionar. Por eso les das tanto miedo», comprendió Daniel. «No eres solo un testigo de sus crímenes. Eres alguien que puede defenderse. Alguien que conoce cómo operan sus equipos tácticos». Marcus asintió. «Están acostumbrados a aterrorizar a civiles que no pueden defenderse. Pero esta vez eligieron al objetivo equivocado». Más ruidos resonaron en el garaje. Actividad normal, gente yendo a sus coches después del trabajo. Pero cada sonido los hacía detenerse y revisar los alrededores. Marcus cambiaba de posición constantemente, sin quedarse quieto mucho tiempo. «El público necesita ver esto», dijo Daniel, revisando las imágenes en el portátil de Lea. «La historia real, no la propaganda de Rourke. La gente ya está empezando a cuestionar las acciones del departamento, especialmente después de las redadas de hoy. Se están volviendo descuidados», añadió Lea. «Empujan demasiado rápido. La comunidad está enfadada. Incluso quienes suelen apoyar a la policía están inquietos por lo que están viendo». Marcus se movió hacia otro punto de observación,
escaneando los niveles superiores a través de huecos en el concreto. Su cuerpo estaba relajado pero listo, como un resorte comprimido. «Están asustados», dijo en voz baja. «Asustados de lo que pasará si la gente deja de tenerles miedo». Daniel copió los archivos a una memoria USB, luego a otra más como respaldo. «Lo emitiré esta noche. Mi productora ya está de acuerdo. Lleva años queriendo exponer a Rourke. Una vez que esto salga a la luz, les será mucho más difícil enterrar la verdad». «Ten cuidado», advirtió Marcus. «Irán también por ti». «He lidiado con funcionarios corruptos antes», dijo Daniel, pero sus ojos revelaban que entendía el peligro. «Tengo servidores seguros, varias copias en diferentes lugares. Si me pasa algo, la historia igual saldrá a la luz». Oyeron pasos en las escaleras, varias personas moviéndose rápido. Marcus hizo señas en silencio, usando gestos manuales que Daniel, de alguna manera, entendió. Se separaron, tomando distintas rutas hacia sus salidas. Marcus se movía como si hubiera vuelto al combate, deslizándose de sombra en sombra. Alcanzó a ver destellos de Daniel haciendo lo mismo, demostrando una habilidad sorprendente para mantenerse oculto. El periodista claramente tenía experiencia evitando la vigilancia. Los pasos resultaron ser un grupo de oficinistas que bajaban rumbo a casa, riéndose mientras hablaban de planes para el fin de semana. Pero ese instante de tensión les recordó lo que estaba en juego. 24 horas, prometió Daniel, revisando con cuidado la escalera antes de prepararse para irse. Para esta hora mañana, todos sabrán la verdad. La memoria USB desapareció en un bolsillo oculto de su mochila. Marcus observó desde la oscuridad mientras Daniel se alejaba, sus pasos firmes pero sin prisa. Solo otro profesional volviendo a casa después del trabajo. Por primera vez desde el tiroteo, Marcus sintió algo parecido a la esperanza. El peso del silencio lo había estado aplastando, la presión de aceptar la injusticia como tantos antes que él. Pero ahora existía una oportunidad de que la verdad saliera a la luz. «Lo logrará», dijo Lea suavemente, leyendo la expresión de su rostro. «Daniel es de los buenos. No se rinde». Marcus asintió, ya planeando su siguiente movimiento. El soldado dentro de él sabía que la esperanza era peligrosa en batalla, pero a veces era lo único por lo que valía la pena luchar. El sol del mediodía caía sobre las calles abarrotadas, mientras Marcus avanzaba con cuidado entre el mar de manifestantes. Su sudadera oscura le cubría el rostro, pero sus ojos permanecían alerta y agudos. El aire vibraba con energía, mientras cientos de voces se unían, sus consignas rebotando entre los edificios del centro. «Justicia para Marcus. Justicia para Marcus». Era surrealista oír a desconocidos gritar su nombre. Algunos llevaban carteles hechos a mano con su foto. Otros vestían camisetas que decían, «Yo apoyo a Marcus Hale». La multitud se extendía por cuadras, estudiantes, familias, líderes comunitarios, todos unidos por la indignación ante la brutalidad policial. Marcus se mantenía en los bordes de la marcha, usando su entrenamiento para permanecer invisible mientras observaba todo. Un grupo de madres empujaba cochecitos decorados con carteles. Jóvenes con megáfonos dirigían cánticos de llamada y respuesta. Señoras de iglesia, mayores, se sentaban en sillas plegables, abanicándose mientras sostenían letreros que decían, «Nuestros hijos importan». «No pueden esconder la verdad más», gritó un orador desde una plataforma improvisada. Todos vimos esas imágenes. Intentaron asesinar a un hombre inocente, a un veterano que sirvió a este país. La multitud rugió en respuesta. Marcus sintió la garganta cerrársele. Después de años de mantener la cabeza baja, tratando de vivir en silencio, se había convertido en un símbolo. Estas personas arriesgaban su seguridad para exigir justicia, no solo para él, sino para muchos otros que habían enfrentado violencia similar. Vio a la policía formándose en los cruces, sus equipos antidisturbios brillando bajo el sol. La vista activó sus instintos de combate. Su lenguaje corporal estaba mal. Demasiado tensos, demasiado ansiosos. Se estaban preparando para la violencia. Un niño cercano tiró de la manga de su madre. «Mamá, ¿qué es ese olor?» Marcus reconoció el olor acre un instante antes de que el primer cartucho describiera un arco por el aire. Gas lacrimógeno. Gritó, su voz perdiéndose entre los súbitos alaridos. «¡Cúbranse la cara!».
Nubes blancas se esparcieron por la multitud. La gente huyó, tosiendo y tropezando. Marcus se subió la capucha para cubrirse la nariz y la boca, luchando contra el impulso de correr. En cambio, se internó más en el caos, ayudando a otros a escapar de las nubes químicas. A través de la neblina, vio al oficial Carter liderando una línea de policías antidisturbios. Blandían bastones sin discriminar, empujando al suelo a manifestantes ancianos, golpeando a cualquiera a su alcance. El rostro de Carter estaba torcido con una satisfacción cruel mientras le arrebataba el teléfono a una mujer y lo estrellaba contra el piso. «Nada de grabaciones», gritó Carter, golpeando cámaras, destruyendo evidencia de la violencia policial. «Despejen las calles ahora». Una adolescente intentó grabar cómo los policías golpeaban a un hombre. Carter la abofeteó con fuerza, haciéndola caer. Su cuerpo golpeó el pavimento con un grito de dolor, sangre brotando de su nariz. El entrenamiento de combate de Marcus le gritaba que se quedara oculto, que se protegiera. Pero ver a aquella chica caer quebró algo dentro de él. Sin dudarlo, avanzó rápidamente, agachado. La chica estaba aturdida, intentando arrastrarse mientras Carter volvía a avanzar hacia ella. Marcus llegó primero, levantándola en un solo movimiento fluido. No podía pesar más de 45 kilos. Su teléfono seguía aferrado en su mano temblorosa, la pantalla rota grabando. «Te tengo», murmuró Marcus, cubriéndola con su cuerpo mientras atravesaban el gas lacrimógeno. «Quédate con ese teléfono. Sigue grabando». La voz de Carter cortó el caos. Tú, detente ahora mismo». Marcus no se detuvo. Usando a la multitud en pánico como cobertura, llevó a la chica a un lugar seguro detrás de una fila de coches estacionados. Otros manifestantes la ayudaron a incorporarse, ofreciéndole agua para limpiarse el gas lacrimógeno de los ojos. «Gracias», jadeó ella, aún aferrando su teléfono. Ellos empezaron a golpear a todos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcus, revisándola por si tenía heridas graves. «Sofía», respondió limpiándose la sangre de la nariz. «Lo grabé todo. La forma en que nos atacaron. La gente tiene que ver esto». Marcus asintió, cuidando de mantener su rostro apartado. «Sube ese video. Que todos vean lo que están haciendo». Más gritos estallaron cerca. A través de huecos en la multitud, Marcus vio a agentes arrastrando manifestantes hacia furgonetas, atándoles las manos con bridas. Un anciano yacía inmóvil en la acera, su cartel roto junto a él. Cerca periodistas eran atacados deliberadamente. Les destruían las cámaras, los tiraban al suelo sin piedad. El teniente Rourke estaba al borde de la violencia, observando con fría satisfacción cómo sus oficiales desataban brutalidad contra civiles. Marcus alcanzó a oír fragmentos de lo que decía a Carter. «Haz que recuerden las consecuencias por apoyar. Envíales un mensaje». La furia que llenó a Marcus era distinta a cualquier cosa que hubiera sentido en combate. Esto no era una guerra. Era tortura diseñada para aterrorizar a ciudadanos estadounidenses y obligarlos a guardar silencio. Había pasado años intentando olvidar su entrenamiento militar, tratando de vivir en paz. Pero ver a los oficiales de Rourke golpear a gente indefensa, ver la crueldad calculada en sus acciones, Marcus supo que ya no podía esconderse. «Ponte a salvo», le dijo a Sofía, ayudándola a levantarse. «Comparte ese video en todas partes. No dejes que lo entierren». Ella asintió, aferrando su teléfono como si fuera un salvavidas. Otros manifestantes la ayudaron a alejarse, sosteniéndola mientras cojeaba. Marcus permaneció agachado tras los coches, observando a los agentes continuar su asalto contra la multitud. Sus manos se cerraron en puños al presenciar más brutalidad. Una mujer rociada con gas pimienta, pese a tener las manos levantadas. Un adolescente estrellado de cara contra un muro. Un anciano pateado mientras yacía en el suelo. «No voy a huir más», susurró, las palabras sabiendo a juramento. El tiempo de esconderse había terminado. Esa gente estaba luchando por él, enfrentando violencia en su nombre. Les debía más que silencio. Al caer la noche, Marcus y Lea se acurrucaron alrededor del portátil en el sótano oscuro de ella. Las noticias locales sonaban suavemente de fondo. Mientras esperaban la transmisión de Daniel, sus teléfonos vibraban sin parar con mensajes cifrados de simpatizantes que coordinaban casas seguras y suministros. «Sale al aire en 5 minutos»,
susurró Lea, sujetando el brazo de Marcus. Su voz, normalmente firme, temblaba de tensión. Marcus asintió, su entrenamiento militar evidente en su respiración controlada y manos firmes. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Todo dependía de este momento. Las grabaciones que Daniel había recuperado de las cámaras callejeras lo salvarían o lo condenarían. Las noticias locales cambiaron de pronto al rostro de Daniel Cross, su expresión grave pero decidida. Buenas noches, soy Daniel Cross, y lo que están a punto de ver cambiará todo lo que creen saber sobre el caso de Marcus Hale. La pantalla pasó a imágenes nítidas de seguridad. Ahí estaba el coche de Marcus estacionándose perfectamente, los oficiales acercándose con las manos ya en sus armas. La postura agresiva, los empujones, la amenaza susurrada captada por el audio mejorado. No volverás a casa esta noche. Entonces llegó el momento que hizo a Lea jadear. El oficial Donnelly sacando claramente su arma primero, clavándola en las costillas de Marcus mientras sus manos seguían levantadas. Las imágenes mostraban toda la verdad con un detalle brutal. Una ejecución planeada, frustrada solo por el entrenamiento y los reflejos de Marcus. El departamento de policía afirmaba que Marcus Hale era un criminal peligroso que había atacado a los oficiales sin provocación. La voz de Daniel continuó sobre el video. Pero, como pueden ver, esto fue un intento de asesinato por parte de oficiales que jamás esperaron que su víctima se defendiera. Las redes sociales estallaron al instante. El teléfono de Lea se iluminó con notificaciones. Mientras el metraje se difundía como un incendio, Justicia para Marcus comenzó a hacer tendencia a nivel nacional. En cuestión de minutos, el sótano se llenó de una energía eléctrica, cargada de posibilidades. «Mira esto», dijo Lea, desplazándose por la pantalla. «La gente lo está compartiendo por todas partes. Las cadenas de noticias lo están transmitiendo. Daniel lo logró. De verdad lo logró». Marcus observó en silencio cómo más canales interrumpían su programación para mostrar el video. Comentaristas que días atrás lo habían condenado ahora hablaban de corrupción policial y racismo sistémico. La narrativa estaba cambiando ante sus ojos. Una página de donaciones para la defensa legal de Marcus colapsó por exceso de tráfico. Organizaciones de derechos civiles emitieron comunicados exigiendo que se retiraran todos los cargos. Celebridades publicaron mensajes de apoyo. Incluso políticos que habían guardado silencio comenzaron a pedir investigaciones al departamento de policía. «Marcus», dijo Lea en voz suave, «esto podría cambiarlo todo. Con esta evidencia, podemos pelear en la corte. Podemos ganar». Por primera vez desde el tiroteo, Marcus sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Recordó la determinación de Daniel por sacar la verdad a la luz, el riesgo que había asumido al difundir las imágenes. «Daniel es un hombre valiente», dijo en voz baja. «Ponerse así en contra de ellos podría costarle todo». No sabían cuánta razón tenía. Al otro lado de la ciudad, el teniente Rourke miraba la transmisión con una furia helada. En su oficina, su rostro se volvía más oscuro a cada segundo, mientras su narrativa cuidadosamente construida se desmoronaba. Cuando el metraje terminó, se levantó lentamente, con deliberación, como un depredador preparándose para atacar. «Traigan los coches», ordenó por teléfono. «Sin marcas, sin uniformes, y traigan la gasolina». En el estudio de noticias, Daniel seguía transmitiendo, atendiendo llamadas de espectadores indignados por la corrupción policial revelada en el video. El estudio vibraba de energía mientras los índices de audiencia se disparaban y la interacción en redes sociales rompía récords. «La respuesta ha sido abrumadora», dijo Daniel a su audiencia, su rostro cansado iluminado por el propósito. «Estamos viendo protestas surgiendo espontáneamente en ciudades de todo». Las puertas del estudio estallaron. Daniel se giró, los ojos muy abiertos mientras hombres enmascarados irrumpían. La cámara captó claramente el rostro de Rourke cuando entró al final, sin molestarse en ocultar su identidad. «Sigan grabando», gritó Daniel a su camarógrafo, manteniéndose firme mientras los hombres de Rourke agarraban al personal y lo empujaban hacia las salidas. «El público tiene que ver». El primer puñetazo lo lanzó hacia atrás, por encima de su escritorio. La cámara se inclinó violentamente cuando el camarógrafo fue arrastrado.
Los espectadores miraron horrorizados mientras los hombres de Rourke rociaban metódicamente el estudio con gasolina. «Debiste quedarte en tu lugar», dijo Rourke, de pie sobre Daniel. Sacó un encendedor, cuya llama se reflejó en sus ojos fríos. «Hay historias que no están hechas para ser contadas». La transmisión en vivo se cortó cuando estallaron las primeras llamas. Las alarmas contra incendio resonaron por todo el edificio. Humo oscuro salió por las ventanas, mientras los hombres de Rourke impedían que cualquiera llegara al estudio donde Daniel estaba atrapado. En el sótano de Lea, Marcus y ella miraron con horror impotente cómo los helicópteros de noticias mostraban el estudio envuelto en llamas. Los servicios de emergencia estaban misteriosamente retrasados. Para cuando llegaron los bomberos, el piso superior era un infierno. «Dios mío», susurró Lea con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo mataron. De verdad lo mataron». Marcus permaneció rígido, la mandíbula apretada hasta doler. Las llamas en la pantalla se reflejaban en sus ojos, mezclándose con recuerdos de combate y muerte. Daniel había muerto tratando de ayudarlo, tratando de exponer la verdad. Otra vida inocente destruida por la corrupción de Rourke. Las noticias informaron que el incendio había acabado con la vida de Daniel y destruido todo el equipo, incluida, presumiblemente, la grabación incriminatoria. Pero la verdad ya se había difundido demasiado como para contenerla. En todo el país, personas que habían visto la última transmisión de Daniel compartían copias, negándose a permitir que su sacrificio fuera olvidado. 3 días después de la muerte de Daniel, Marcus estaba sentado en la cocina de Lea, mirando una taza de café frío. Las noticias matutinas sonaban suavemente de fondo, repitiendo imágenes del incendio en el estudio y homenajes sombríos a Daniel Cross. Las ojeras bajo los ojos de Marcus revelaban noches de insomnio llenas de culpa. Lea caminaba de un lado a otro por la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. «Sí, lo entiendo». «No, necesitamos intervención federal ahora», colgó con un suspiro frustrado. «Mi contacto en el Departamento de Justicia dice que están construyendo un caso, pero podría tardar semanas». «Daniel no tenía semanas», dijo Marcus en voz baja. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. «Él confió en mí, y ahora está muerto. No es tu culpa». Lea dejó de caminar y se sentó frente a él. Daniel conocía los riesgos. Eligió enfrentarse a la corrupción igual que tú. Marcus apartó el café. «Quizás si ese día hubiera dejado que me mataran». «No». La voz de Lea se quebró. «Ni se te ocurra decir eso». Daniel expuso la verdad y la gente la vio. Su sacrificio no fue en vano. ¿Y qué hay de la próxima persona que Rourke mate? ¿O de la siguiente? Marcus se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. «No puedo esconderme mientras otros mueren por mí. Marcus, por favor». Lea le sujetó el brazo. «Tengo contactos trabajando para construir un caso federal. Solo necesitamos tiempo. Quédate aquí, donde es seguro». Pero Marcus ya revisaba su teléfono, leyendo un mensaje encriptado. «Alguien del equipo de Daniel me contactó. Dice que tienen copias de respaldo de todo, incluida evidencia que aún no hemos visto. Podría ser una trampa», advirtió Lea. «Lo sé». Marcus se dirigió al sótano donde guardaba su equipo. «Pero si existe siquiera la posibilidad de que tengan más pruebas». Lea lo siguió escaleras abajo. «Entonces déjame organizar una reunión segura. Podemos verificar su identidad primero. No hay tiempo». Marcus se puso una chaqueta oscura, comprobando la pistola oculta en su interior. «Quieren reunirse en 1 hora, en el distrito de Almacenes Viejos. Edificio 47. Eso es demasiado expuesto». La mente legal de Lea procesó escenarios a toda prisa. «Al menos déjame ir contigo. Yo puedo...» «No». Marcus se giró hacia ella, con la expresión suavizada. «Necesito que tú estés a salvo. Si algo sale mal, eres la única que puede seguir luchando legalmente». Lea lo abrazó con fuerza. «Prométeme que tendrás cuidado. Ya perdimos a Daniel. No puedo perderte a ti también». Marcus le devolvió el abrazo y luego se separó. «Me reportaré cada 30 minutos. Si no tengo noticias tuyas, empezaré una guerra», terminó Lea. «Todo el mundo sabrá lo que pasó». 1 hora después, Marcus se acercó al edificio 47 con cautela entrenada. El distrito de Almacenes era un laberinto de edificios abandonados y esquinas ciegas.
perfecto para una emboscada. Su entrenamiento como SEAL le gritaba peligro en cada sombra. Rodeó el edificio 2 veces, anotando rutas de escape y posiciones de cobertura. Ningún coche a la vista, pero sí muchos lugares donde esconderlos. Sin movimiento en las ventanas, aunque el cristal estaba demasiado sucio para ver bien. Todo se sentía mal. Su teléfono vibró. Otro mensaje del contacto dentro. Segundo piso. Date prisa. Marcus sabía que era una trampa, pero si existía siquiera una posibilidad de obtener más evidencia, algo que pudiera derribar a Rourke, tenía que intentarlo. Entró por una puerta lateral, moviéndose en silencio a pesar de su tamaño. El primer piso estaba vacío, salvo por maquinaria vieja y polvo. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras subía, todos sus sentidos alerta. El segundo piso estaba más oscuro, las ventanas bloqueadas por estanterías antiguas. La mano de Marcus se deslizó hacia su arma oculta. «Hola», llamó. «Estoy aquí por lo de Daniel». Las luces se encendieron de golpe, cegándolo. «¡Policía! ¡No se mueva!». Marcus cayó y rodó mientras varias Taser disparaban desde distintos ángulos. Su entrenamiento tomó el control. Pateó una estantería contra un grupo de agentes y hundió el codo en el plexo solar de otro. Los rifles apuntaron, pero no podían disparar en medio del caos. Y mientras Marcus se movía como una sombra entre sus filas, 3 agentes cayeron en segundos. Un cuarto se abalanzó con una porra, pero Marcus le atrapó el brazo y usó el impulso para lanzarlo contra otros 2. Su cuerpo se movía con una precisión letal, cada golpe calculado para incapacitar sin matar. Pero eran demasiados. Mientras Marcus neutralizaba al séptimo oficial, Carter salió de detrás de una columna. La porra golpeó a Marcus en la parte posterior de la cabeza con un crujido nauseabundo. Marcus tambaleó, la visión nublándose. Intentó girarse, contraatacar, pero sus piernas no respondieron. El suelo de concreto se acercó a toda velocidad para recibirlo. «¡Asegúrenlo!», la voz de Rourke cortó el caos. «Pónganle las esposas, ahora». El metal frío se cerró alrededor de las muñecas de Marcus, mientras varios oficiales se abalanzaban sobre él, presionándolo contra el suelo. Sangre le bajaba por la nuca desde el golpe de la porra. A través de la visión que se apagaba, vio cámaras de noticias asomándose por la entrada, sus luces duras y acusadoras. «Hemos capturado a un fugitivo peligroso», anunció Rourke para las cámaras, con una autoridad tan falsa como ensayada. «Las calles vuelven a estar seguras gracias a las valientes acciones de nuestros oficiales». Las cámaras devoraron la escena, grabando la derrota de Marcus para el noticiero de la noche. Nadie pareció notar, ni importarle, los 7 oficiales aún gimiendo en el suelo, prueba de lo duro que habían tenido que pelear para derribar a un solo hombre. Desde las sombras más allá del brillo de las cámaras, Rourke observaba con una sonrisa satisfecha mientras los oficiales levantaban a Marcus. Sus miradas se cruzaron un instante. Depredador y presa. Corrupción contra justicia. Marcus podía estar capturado, pero su mirada desafiante prometía que esto no había terminado. Las cámaras siguieron rodando mientras Marcus era llevado encadenado. Los titulares ya se escribían solos en todo el país. «Cae asesino de policía». Pero pasaban por alto la verdadera historia. ¿Cuántos agentes armados habían hecho falta para someter a un solo hombre? ¿Cómo el teniente se había mantenido cómodo en las sombras? ¿Cómo la justicia misma estaba siendo arrastrada en esposas? Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza cuando los guardias empujaron a Marcus dentro de la estrecha celda de concreto. Su cabeza aún latía de dolor por el golpe de Carter, con sangre seca pegada en la nuca. La puerta se cerró con un estruendo metálico que resonó por todo el bloque de confinamiento solitario. «Bienvenido a tu nuevo hogar, asesino», se burló un guardia a través de la ventanilla. «Espero que te guste el alojamiento». Marcus se dejó caer lentamente sobre el colchón delgado, con los músculos protestando a cada movimiento. La celda no tenía más de 2 metros de ancho, apenas espacio para la cama, el inodoro y un pequeño lavabo de metal. Sin ventana, sin reloj. Nada que marcara el paso del tiempo excepto la luz artificial, dura, que nunca se apagaba. Las horas pasaron en una neblina de dolor y sed. Los guardias habían olvidado traer agua, ignorando sus solicitudes. Era una táctica común.
La deshidratación hacía a los prisioneros más fáciles de quebrar. Marcus conocía bien esas técnicas por su entrenamiento como SEAL, pero vivirlas era otra cosa. Cuando por fin se escucharon pasos acercándose, no era agua lo que traían. Aparecieron dos guardias, las porras golpeando suavemente los barrotes. «Mírenlo, ¿quién lo diría?», se burló el más alto. «Oí que derribaste a 7 de los nuestros antes de que Carter te atrapara. Seguro estás muy orgulloso». Marcus permaneció en silencio, conservando energía. Sus instructores SEAL se lo habían repetido hasta el cansancio. «No respondas a los interrogadores. No muestres debilidad. No les des satisfacción». «¡Hey, te estamos hablando, terrorista!». La porra chocó con los barrotes, el sonido rebotando en su cabeza dolorida. «¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Crees que tu entrenamiento militar te hace especial?». Aún sin respuesta, Marcus se enfocó en su respiración, lenta y constante, igual que durante la Hell Week, cuando soportaban horas de tortura de olas en el Pacífico helado. «Lo que sea», escupió el guardia. «Disfruta muriéndote de sed, héroe». Las risas se alejaron por el pasillo. Marcus observó el pequeño lavabo, pero el agua había sido cortada. Otro juego psicológico. Su lengua se sentía como papel de lija, los labios agrietados. Pero ya había pasado más tiempo sin agua durante entrenamiento de supervivencia. El cuerpo podía soportar mucho más de lo que la mayoría imaginaba. A la mañana siguiente, o lo que asumía que era mañana, sin luz natural que lo guiara, se abrió la puerta de la celda. Un guardia distinto estaba allí, con Lea. «Tienen 15 minutos», gruñó el guardia. Lea corrió hacia Marcus, sus ojos ensanchándose al verlo. «Dios mío, Marcus, ¿qué te han hecho?». «Estoy bien», dijo él, la voz áspera por la sed. «Solo su acostumbrado comité de bienvenida. Esto es un trato ilegal». La voz de Lea adoptó su modo de abogada, pero le temblaba de rabia. «Voy a presentar denuncias ante...». «Guarda tus fuerzas», la interrumpió Marcus. «A ellos no les importan las quejas. Esto es personal». Lea se sentó a su lado sobre el colchón delgado, observando los moretones en su rostro, la sangre seca que no le habían permitido lavar. «La investigación federal avanza», dijo. «Están investigando las conexiones de Roark, siguiendo el rastro del dinero. Solo necesitamos que resistas un poco más». Marcus logró esbozar una pequeña sonrisa. «He soportado cosas peores». «Ah, sí», lo desafió Lea. «Esto no es una zona de guerra, Marcus. Se supone que esto es justicia. Quizá ya no haya mucha diferencia». Marcus se movió y soltó un quejido cuando el dolor le atravesó las costillas. «Al menos en la guerra», añadió, «sabes quién es el enemigo». Lea le agarró la mano y la apretó con fuerza. «No vamos a rendirnos. Aún hay protestas». La muerte de Daniel salió en las noticias nacionales. Incluso algunos oficiales están empezando a cuestionar la versión de Roark. Marcus cerró los ojos, recordando otra lección de sus días de entrenamiento. Su instructor, con el rostro curtido por décadas de combate, de pie frente a los agotados candidatos a SEAL. «El dolor es temporal, el honor es para siempre. Recuérdalo cuando todo lo demás falle. Marcus». La voz de Lea lo devolvió al presente. «Quédate conmigo, mantente fuerte». «Siempre lo hago», respondió él devolviéndole el apretón. «¿Cómo está el vecindario?» «Aún bajo sitio. Roark tiene patrullas por todas partes, acosando a cualquiera que hable. Pero la gente no se rinde. Se están organizando, documentándolo todo». «Se acabó el tiempo», gruñó un guardia golpeando la puerta. Lea se levantó a regañadientes. «Volveré mañana, y traeré agua, les guste o no». «Ten cuidado», advirtió Marcus. «Roark está desesperado ahora, y eso lo vuelve peligroso». «Yo también lo soy». Los ojos de Lea brillaron. Eligieron a la familia equivocada para meterse con ella. Cuando se fue, el silencio volvió a cerrarse como un peso. Marcus se obligó a ponerse de pie, ignorando el mareo causado por la deshidratación. Comenzó una serie de estiramientos controlados. Otra lección del entrenamiento. Mantén el cuerpo en movimiento. Mantén la mente afilada. Nunca les dejes verte quebrar. Las horas pasaron lentamente. Las luces zumbaban. Los guardias pasaban, algunos ignorándolo, otros deteniéndose para burlarse. Marcus se refugió en los recuerdos de su entrenamiento, usándolos como armadura contra la guerra psicológica.
Recordó las interminables carreras por la arena, cargando botes inflables sobre la cabeza, la hipotermia, la privación de sueño, los instructores usando cualquier truco para hacerlos abandonar. Pero sobre todo, recordó la hermandad. Hombres de todos los orígenes unidos por un código de honor, más fuerte que cualquier prejuicio. La noche no trajo oscuridad, solo menos pasos en el pasillo. Marcus se tumbó boca arriba, mirando el techo, sintiendo cada moretón y cada dolor. En la quietud artificial, casi podía oír la voz de su antiguo instructor. Pueden romper tu cuerpo, pero no pueden romper tu espíritu, a menos que tú lo permitas. Marcus tocó la sangre seca de su cuello. Pensó en el valor de Daniel, en la determinación de Lea, en todas las personas que seguían luchando fuera de esas paredes. Su voz fue apenas un susurro en la celda vacía. Ellos creen que esto es el final. No lo es. El oficial Miguel Torres estaba solo en la sala de evidencias, mirando la pequeña unidad de respaldo que sostenía entre sus manos temblorosas. El turno nocturno era tranquilo, con un equipo mínimo en la comisaría. Un momento perfecto para lo que tenía que hacer. Su radio policial crepitaba con actualizaciones rutinarias. Un altercado doméstico al otro lado de la ciudad. Un conductor ebrio en Main Street. Trabajo policial normal. El tipo de trabajo que había soñado hacer cuando se unió al cuerpo. No esta pesadilla corrupta en la que había caído. Las imágenes del camino a casa lo perseguían. Las había descubierto por accidente mientras catalogaba evidencias del estudio incendiado de Daniel Cross. La mayor parte del equipo del periodista había quedado destruido. Pero esa unidad, guardada en una caja fuerte ignífuga, sobrevivió. Torres la había visto en secreto, sintiéndose enfermo, mientras la verdad se desplegaba en alta definición. La grabación de la cámara corporal lo mostraba todo. Los insultos racistas del oficial Donnelly, la escalada deliberada, la amenaza susurrada a Marcus. Era brutalidad policial de manual. Exactamente aquello contra lo que Torres había jurado luchar cuando hizo su juramento. ¿Qué sigues haciendo aquí, novato? Torres casi saltó del susto. El oficial Martínez estaba de pie en la puerta, con las cejas levantadas. Solo terminando unos papeles, logró decir Torres, deslizando la memoria en su bolsillo. Ya sabes cómo es el teniente Rourke con los informes. Martínez soltó una risa breve. Sí, muy quisquilloso últimamente. Desde que empezó todo este lío con Hale. Se quedó un momento en el marco de la puerta. ¿Estás bien, muchacho? Estás pálido. Bien, respondió Torres enseguida. Solo cansado. Turno largo. Entonces, ve a descansar. Mañana va a estar pesado. Rourke quiere patrullas adicionales alrededor del juzgado. Mantener a esos manifestantes bajo control. Torres asintió, recogiendo sus cosas con manos que se obligaba a mantener firmes. Cada segundo con la memoria USB en el bolsillo se sentía como llevar una granada activa. El aire nocturno lo golpeó al salir del precinto, fresco y húmedo. Su coche personal lo esperaba en el estacionamiento trasero, lejos de los patrulleros. Mientras conducía por las calles vacías, la mente de Torres hervía en dudas y temores. Sabía lo que les pasaba a los policías que cruzaban la delgada línea azul. Perdían más que sus placas. Perdían sus carreras, sus reputaciones, a veces sus vidas. Pero el peso del silencio se había vuelto insoportable. La oficina legal de Leah Hale estaba a oscuras cuando él llegó al estacionamiento, salvo por una ventana encendida en el tercer piso. Había investigado. Ella solía trabajar hasta tarde, especialmente desde el arresto de Marcus. Aún así, acercarse a una abogada de derechos civiles le parecía una traición absoluta a todo lo que le habían enseñado en la academia. El guardia de seguridad en la recepción apenas levantó la vista de su crucigrama. La oficina está cerrada. Torres mostró su placa. Asunto policial. La señorita Hale me está esperando. Era mentira, pero la placa hizo su magia de siempre. El guardia lo dejó pasar y Torres tomó las escaleras, demasiado nervioso para el ascensor. La puerta del despacho de Lea estaba abierta, una luz cálida derramándose hacia el pasillo. Ella levantó la vista de su escritorio, rodeada de expedientes y vasos vacíos de café. Sus ojos se entrecerraron al ver el uniforme. ¿Puedo ayudarlo, oficial? Torres cerró la puerta con cuidado detrás de él.
Señorita Hale, yo tengo algo que necesita ver. Si esto es otra ronda de intimidación policial, le advierto que no. La interrumpió sacando la memoria con dedos temblorosos. Esto es la verdad sobre su hermano. Sobre todo. Lea se puso de pie lentamente, su expresión tensa. ¿De qué estás hablando? Las grabaciones de Daniel Cross. Las reales, no lo que mostraron en la televisión. Sobrevivieron al incendio. Torres dejó la memoria sobre su escritorio. La encontré en evidencia. Muestra lo que realmente ocurrió ese día. Lea miró la memoria como si fuera a explotar. ¿Por qué me traes esto? Porque ya no puedo dormir. La voz de Torres se quebró. Porque todos los días veo a gente buena sufrir, mientras Rourke y sus amigos se ríen. Porque esto no es para lo que me alisté. Lea tomó la memoria, observándola con cuidado. ¿Sabes lo que significa si alguien descubre que tú me la diste? Lo sé. Torres tragó saliva. Pero alguien tiene que enfrentarles. Daniel Cross lo hizo, y lo mataron por eso. Harán lo mismo contigo si te atrapan. Entonces haz que valga la pena, dijo él mirándola a los ojos. Asegúrate de que todos vean lo que pasó realmente. Asegúrate de que Daniel no muriera en vano. Lea guardó la memoria en su maletín. Puedo protegerte. Podemos gestionar protección de testigos, inmunidad federal. No, Torres negó con la cabeza. Necesito quedarme donde estoy. Mantener los ojos abiertos. Hay más corrupción que este caso. Alguien tiene que documentarlo todo. Eso es increíblemente peligroso. También lo es dejar que se salgan con la suya. Torres enderezó su uniforme. Solo ten cuidado con cómo usas esas grabaciones. Sabrán que fue alguien de adentro. Lea asintió lentamente. Gracias por hacer lo correcto. Debí hacerlo antes. Torres se dio la vuelta para irse, pero se detuvo un momento. Dile a tu hermano, dile que no todos los que llevamos una placa somos sus enemigos. Luego salió del despacho, con el corazón desbocado. A través de la ventana vio a Lea guardar rápido su maletín y ponerse el abrigo. Ahora se movía con determinación, como alguien que por fin tenía armas para luchar. Mientras ella corría hacia su coche, Torres se apoyó contra la pared, de repente agotado. Acababa de renunciar a todo por lo que había trabajado, todo lo que había soñado desde niño. Su carrera, su seguridad, quizás su vida. Todo pendía de una sola esperanza, que la verdad aún significara algo en este mundo. Pero al ver a Lea alejarse con la evidencia que podía salvar a su hermano, Torres sintió algo que no había experimentado desde que comenzó esta pesadilla. Paz. Pasara lo que pasara después, había elegido su bando. Había elegido lo correcto por encima de lo fácil, la verdad por encima de la lealtad, la justicia por encima del poder. Por fin sus manos habían dejado de temblar. Las manos de Lea temblaban mientras conectaba su portátil a un laberinto de cables en el sótano del centro comunitario. A su alrededor, una docena de activistas se agolpaban sobre sus propios dispositivos, sus rostros iluminados por el resplandor de las pantallas. En la penumbra, el aire vibraba con energía nerviosa y el zumbido de ventiladores. ¿Servidores listos?, preguntó a María, una experta en tecnología local que había ofrecido su ayuda. María asintió, los dedos volando sobre el teclado. 5 plataformas de streaming diferentes, todas ejecutándose a través de VPN seguras. Si intentan cerrar una, las otras siguen. Además, tengo 20 grupos comunitarios listos para compartir al instante. Intentarán rastrearlo, advirtió Lea, aferrando la preciada unidad. Que lo intenten, sonrió María. Para cuando averigüen de dónde sale, ya lo habrá visto todo el mundo. El reverendo Jackson, que había ofrecido el sótano de su iglesia como centro de transmisión, puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Lea. La gente está lista, hija. La verdad tiene una forma de extenderse como un incendio. Lea respiró hondo, recordando la muerte de Daniel, el riesgo de Torres y a Marcus sentados solo en su celda. Conectó la unidad. Bien, hagámoslo bien. Tenemos que añadir contexto, explicar lo que la gente está viendo. Tengo las imágenes de las protestas preparadas, dijo Jamal, un joven cineasta. Muestran cómo han estado aterrorizando al vecindario desde que empezó todo esto. Pantalla dividida con el video de la bodycam. Perfecto. El entrenamiento legal de Lea se activó. Y quiero resaltar los momentos clave.
Fotogramas congelados donde se ve claramente a Donnelly desenfundar primero. Muestra la marca de tiempo que prueba que esperaron para emboscar a Marcus. El equipo trabajó rápido, profesional a pesar de su estudio improvisado. Añadieron subtítulos, mejoraron el audio y crearon una línea de tiempo clara de los hechos. Las imágenes no solo incriminaban a los oficiales implicados, sino a toda la operación de encubrimiento que siguió. 5 minutos para la transmisión, anunció María. Las redes comunitarias están listas. Los capítulos de Black Lives Matter en 3 estados están preparados para compartirlo. Grupos locales de Facebook, redes de Twitter, todo. El teléfono de Leah vibró. Un mensaje de Torres, Roark. Acabo de recibir noticias. Algo está pasando. Ten cuidado. Le mostró el mensaje a María, quien asintió con seriedad. No podrán detener todos los streams. No lo suficientemente rápido. 3 minutos, llamó Jamal. Leah pensó en Marcus, en cómo había intentado vivir en paz, evitar conflictos, en cómo lo habían obligado a entrar en esta lucha. Su mano se estabilizó mientras se preparaba para narrar el mensaje de apertura que habían escrito. 1 minuto. El sótano quedó en silencio, excepto por el zumbido del equipo. El reverendo Jackson volvió a apretarle el hombro. Habla la verdad al poder, hermana. Transmitiendo en vivo en 3, 2, 1. La voz de Leah fue clara y firme cuando miró a la cámara. Mi nombre es Leah Hale. Estoy a punto de mostrarles lo que el departamento de policía intentó enterrar. Lo que mataron a un periodista para ocultar. Esta es la verdad de lo que le ocurrió a mi hermano, Marcus Hale. Las imágenes comenzaron a reproducirse. La calidad era cristalina. Múltiples ángulos mostrando que la parada rutina no tenía nada de rutina. La bodycam de Donnelly captó cada palabra de sus insultos racistas. La cámara de la calle mostró cómo bloquearon el coche de Marcus contra las barreras de construcción. Una trampa deliberada. Escuchen con atención, narró Leah. A medida que mejoraban el audio, la amenaza susurrada de Donnelly resonó. No volverás a casa esta noche. El video siguió, mostrando a los oficiales desenfundando primero, demostrando que Marcus disparó solo en defensa propia. La marca de tiempo probaba que habían esperado en ese lugar más de 1 hora antes de detenerlo. Alertas empezaron a aparecer en sus pantallas mientras el video se difundía. Compartidos, retweets, reacciones en vivo explotando en redes sociales. La red de activistas de María lo impulsó a todas partes, haciéndolo imposible de contener. Increíble, susurró Jamal revisando su teléfono. Ya es tendencia nacional. Afuera escucharon bocinas, gente reuniéndose. El estacionamiento de la iglesia se llenó de miembros de la comunidad atraídos por la transmisión. Con los teléfonos en alto, seguían difundiendo la verdad. Los escáneres de la policía están enloqueciendo, informó María. Están movilizando unidades, pero no saben desde dónde estamos transmitiendo, dijo Leah, manteniendo la voz firme mientras narraba el encubrimiento del departamento. El asesinato de Daniel y la brutalidad contra los manifestantes. Con cada revelación, la multitud afuera crecía en intensidad. El teléfono del reverendo Jackson sonó. Las iglesias de toda la ciudad están abriendo sus puertas, informó. La gente se está reuniendo, organizándose. La transmisión continuó por más de 1 hora, mostrando cada ángulo, cada detalle. Para cuando terminaron, las calles estaban llenas de manifestantes coreando. Las sirenas de policía aullaban a lo lejos, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba afuera, extendiéndose más rápido de lo que ellos podían contenerla. Déjenlo corriendo en bucles, ordenó Leah mientras recogía sus cosas. Tengo que ir a la cárcel. Marcus necesita saberlo. Arriba, la escena le cortó el aliento. Miles de personas llenaban las calles, y más llegaban cada minuto. Carteles aparecían como por arte de magia. Justicia para Marcus Hale. Alto al terror policial. La verdad salió a la luz. Su teléfono vibró de nuevo. Torres. Todo el departamento está en caos. Roark desapareció. El FBI está haciendo preguntas. La multitud se abrió para dejar pasar su coche mientras avanzaba hacia la cárcel, sus cánticos creciendo con cada cuadra. Cerca del centro de detención, la masa se había hinchado hasta ocupar toda la calle. Se enfrentaban a las altas paredes de concreto, sus voces unidas en un rugido ensordecedor.
¡Liberen a Marcus Hale! ¡Liberen a Marcus Hale! Dentro de su celda, Marcus apoyó la mano contra la pared fría, sintiendo la vibración de miles de voces. El sonido penetraba incluso estos gruesos muros, llevando consigo un mensaje de verdad finalmente liberado. El canto crecía, más fuerte, una ola imparable de justicia que sacudía los cimientos mismos de su prisión. ¡Liberen a Marcus Hale! ¡Liberen a Marcus Hale! El teniente Rourke caminaba por la sala de conferencias revestida de caoba, la cara roja de furia. Miembros del Consejo Municipal y altos mandos policiales estaban sentados alrededor de la larga mesa, sus rostros marcados por la preocupación mientras veían las imágenes virales en una enorme pantalla. «Esto está claramente editado», escupió Rourke, señalando la imagen con el dedo. «Podemos probar que está manipulado». El administrador de la ciudad, Phillips, negó con la cabeza. Frank hizo que 3 expertos diferentes lo revisaran. El metraje es auténtico. Timestamps, metadatos, todo coincide. Ahora mismo tenemos millones de personas viendo esto. Entonces le damos un giro, gruñó Rourke, golpeando la mesa con el puño. Esos oficiales se sintieron amenazados. Hale tiene entrenamiento militar. Básicamente es un arma humana. Eso ya no va a funcionar, lo interrumpió el abogado de la ciudad, revisando papeles. Tenemos manifestantes en cada comisaría. La prensa está acampada fuera de la central. El FBI acaba de llamar. Están enviando un equipo de derechos civiles. La sien de Rourke palpitaba. Afuera, los cánticos de la multitud se escuchaban cada vez más fuertes. Su teléfono vibraba una y otra vez con mensajes de oficiales preguntando qué hacer, cómo responder a los reporteros. «¿Dónde está Carter?», exigió. «Tráiganlo aquí ahora». Minutos después, el oficial Carter entró encorvado en la sala. Su uniforme estaba arrugado, ojeras marcaban sus ojos. No podía mirar a nadie. «Diles lo que realmente pasó», ordenó Rourke. «Diles que Hale estaba resistiéndose, que Donnelly...» «No puedo». La voz de Carter se quebró. «Ya no puedo mentir, teniente». La sala quedó en silencio absoluto. El rostro de Rourke pasó de rojo a púrpura. «¿Qué dijiste?» «Usted nos dijo que lo elimináramos», continuó Carter, las manos temblándole. «Dijo que estaba husmeando demasiado sobre la evidencia desaparecida en el caso Rodríguez. Dijo que tenía que desaparecer antes de que lo conectara con el departamento. Pero no sabíamos que era un SEAL. No sabíamos que podía defenderse». «Oficial Carter», advirtió el abogado de la ciudad, «tal vez deberíamos hablar de esto en privado». «No». Carter ya se estaba desmoronando, las palabras saliendo sin control. Donnelly se suponía que plantaría el arma para que pareciera que todo fue un trato de drogas que salió mal. Pero Hale lo supo en cuanto lo detuvimos. La forma en que nos miró, él sabía que estábamos allí para matarlo. Rourke se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño, agarrando a Carter del cuello. «Cierra la boca». «Suéltalo», ordenó Phillips poniéndose de pie. «Frank, esto se acabó. Los federales vienen. Necesitamos controlar el daño». Un alboroto en el pasillo lo interrumpió. Hombres y mujeres con trajes oscuros irrumpieron en la sala, mostrando placas. «FBI, nadie se mueva». Rourke soltó a Carter, retrocediendo. Una agente con un blazer impecable se acercó a él. «Teniente Frank Rourke, soy la agente especial Martínez. Estamos aquí para incautar todos los archivos del departamento relacionados con el incidente de Marcus Hale, así como cualquier investigación de asuntos internos de los últimos 5 años». «No tienen autoridad», comenzó Rourke. «Tenemos órdenes federales». El tono de Martínez era puro hielo, y hemos recibido múltiples denuncias de informantes sobre violaciones sistemáticas de derechos civiles. Por favor, apártese. Más agentes entraron, dirigiéndose a la sala de archivos, a los casilleros de evidencias, a los servidores informáticos. Rourke observó impotente cómo comenzaban a empaquetar documentos. Carter se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. «Quiero hacer una declaración», dijo en voz baja. «Sobre todo, el caso Rodríguez, la evidencia desaparecida, lo que realmente pasó con Hale». La agente Martínez asintió a un colega. «Tomaremos su declaración en una entrevista formal. Por favor, acompáñenos».
El mundo de Rourke se desmoronaba mientras veía a Carter marcharse con los federales. Su teléfono vibró otra vez. Más oficiales queriendo hablar. Más evidencia saliendo a la luz. La presa estaba rompiéndose. En el centro de detención al otro lado de la ciudad, Marcus estaba sentado en su estrecha litera, escuchando las protestas afuera. Las paredes parecían vibrar con la energía de la multitud. Había perdido la noción del tiempo allí dentro, marcando los días solo por las comidas y los turnos de los guardias. La puerta al final del bloque se abrió de golpe. Se acercaban pasos, más de los usuales. Marcus se puso de pie frente a la puerta de la celda mientras ésta se abría. 3 guardias entraron, encabezados por el propio alcaide. Uno sostenía una pila de documentos. «Señor Hale», dijo el alcaide con formalidad, «a la luz de nueva evidencia, el fiscal del distrito ha retirado todos los cargos. Estos son sus papeles de liberación». Marcus permaneció completamente inmóvil mientras le quitaban los grilletes. Los esposas cayeron de sus muñecas, dejando marcas pálidas en su piel. Se las frotó de manera automática, sintiendo cómo el peso desaparecía. «Su hermana lo está esperando en el área de procesamiento», continuó el alcaide. «Sus pertenencias personales ya han sido reunidas». Marcus los siguió por el largo pasillo, pasando por otras celdas donde los internos le gritaban palabras de apoyo. La sala de procesamiento estaba iluminada por luces fluorescentes. Lea lo esperaba allí, lágrimas en los ojos, sosteniendo su ropa. Él se cambió rápidamente en una habitación lateral, poniéndose sus propios vaqueros y camiseta, metiendo los pies en sus botas. Cada prenda familiar se sentía como recuperar un pedazo de sí mismo. La última puerta se abrió. Marcus salió a la luz de la tarde, parpadeando ante el brillo. El rugido lo golpeó como una ola física, miles de voces vitoreando al verlo aparecer. La multitud llenaba cada rincón alrededor del centro de detención, con pancartas alzadas y teléfonos grabando. Lea apretó su mano. «Bienvenido de vuelta al mundo, hermano mayor». Marcus respiró hondo el aire libre, sintiendo cómo llenaba sus pulmones. El cielo se extendía infinito y azul sobre él, por primera vez en días. Ninguna pared lo confinaba. Ninguna reja bloqueaba su vista. Era libre, y la verdad por fin había salido a la luz. Los escalones del juzgado estaban abarrotados de manifestantes y equipos de noticias, mientras Marcus los subía, con la cabeza en alto pese al mono naranja y las cadenas. Lea caminaba a su lado, cargando su maletín, el rostro marcado por la determinación. El sol de la mañana se reflejaba en los tiradores de latón mientras los guardias abrían las puertas. Dentro de la sala repleta, cada asiento estaba ocupado. Miembros de la comunidad, activistas y reporteros se apretaban hombro con hombro en la galería. Algunos llevaban camisetas de justicia para Marcus. Otros sostenían pequeñas pancartas hasta que el alguacil los obligó a guardarlas. El aire estaba cargado de tensión y esperanza. Las cadenas de Marcus tintinearon mientras se acercaba a la mesa de la defensa. Captó destellos de rostros conocidos, vecinos que habían sido hostigados durante la cacería humana, adolescentes golpeados en las protestas, ancianos de la iglesia que le habían llevado comida cuando estaba escondido. Todos le daban muestras de ánimo. La jueza Patricia Chen revisaba sus documentos mientras Marcus tomaba asiento. Su reputación de ser estricta pero justa le había dado a Lea un rayo de esperanza. La mesa de la fiscalía estaba notablemente vacía. El fiscal del distrito se había retirado, dejando solo a los investigadores de asuntos internos y a los agentes del FBI en la primera fila. «De pie», ordenó el alguacil. La sala entera se puso en atención. La jueza Chen miró por encima de sus gafas a Marcus. «Señor Hale, se le acusa de intento de asesinato de un oficial de policía, resistencia al arresto y múltiples cargos relacionados. Sin embargo, se ha presentado nueva evidencia que cambia drásticamente la naturaleza de este caso». La jueza se volvió hacia Lea. «Abogada, puede proceder». Lea se puso de pie, impecable y profesional, a pesar de haber dormido apenas unas horas. «Su señoría, presento las grabaciones de las cámaras de seguridad del sitio de construcción donde ocurrió este incidente, así como el metraje de las cámaras corporales de los oficiales, que fue deliberadamente suprimido». Hizo un gesto al técnico del tribunal. Las pantallas se encendieron. Las imágenes eran nítidas. El auto de Marcus siendo detenido, el enfoque agresivo de los oficiales,
la amenaza susurrada captada por sus micrófonos, el momento exacto en que ellos sacaron las armas primero. La sala observó en un silencio absoluto mientras la escena se desarrollaba. Esta evidencia muestra claramente a mi cliente actuando en legítima defensa frente a un intento orquestado contra su vida, continuó Leah. Además, contamos con el testimonio del oficial Paul Carter sobre la conspiración más amplia detrás de este incidente. Carter estaba en el estrado, pálido y sudoroso dentro de su uniforme. Sus ojos iban del rostro de Marcus a la puerta mientras hablaba en el micrófono. El teniente Rourke nos ordenó eliminar a Marcus Hale, dijo con la voz temblorosa. Dijo que estaba haciendo preguntas sobre evidencia desaparecida en otro caso. Evidencia que habría expuesto corrupción dentro del departamento. Se suponía que lo hiciéramos pasar por un tiroteo relacionado con drogas. Tragó saliva con fuerza. Pero no sabíamos con quién nos estábamos metiendo. No sabíamos que podía defenderse. Un murmullo recorrió la galería. El rostro de la jueza Chen se oscureció mientras Carter seguía describiendo años de mala conducta encubierta, pruebas plantadas y brutalidad contra civiles. Todo bajo el mando de Rourke. ¿Y dónde está ahora el teniente Rourke?, preguntó la jueza con dureza. Como si respondiera a una señal invisible, las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Rourke entró a grandes zancadas, aún con su uniforme pese a estar suspendido. Todo esto es mentira, su señoría, bramó. Carter fue obligado. El video es falso. Teniente Rourke, la voz de la jueza Chen cortó el aire como acero. Usted no fue llamado a testificar, y a la luz de la evidencia presentada, ya no está en posición de hacerlo. Ese hombre es una amenaza, rugió Rourke, señalando a Marcus. Está entrenado para matar. Quiere destruir todo lo que hemos construido. Agentes federales, arresten al teniente Rourke, ordenó la jueza. Está en desacato. 2 agentes del FBI se movieron de inmediato para sujetar a Rourke. Él forcejeó, el rostro tornándose morado de furia mientras lo reducían y le colocaban las esposas. «No pueden hacerme esto. Yo estaba protegiendo esta ciudad. Yo...» «Retírenlo», ordenó la jueza. La galería observó en un silencio sobrecogido mientras el exteniente era arrastrado fuera de la sala, todavía gritando. La jueza Chen respiró hondo, luego fijó la mirada en Marcus. «Señor Hale, póngase de pie». Marcus se levantó. Las cadenas tintinearon y la sala pareció contener el aliento. «Tras revisar toda la evidencia y el testimonio, concluyo que usted actuó en clara legítima defensa frente a un intento premeditado contra su vida por parte de oficiales corruptos. Todos los cargos en su contra quedan retirados». Hizo una pausa, quitándose las gafas. «Además, estoy recomendando una investigación federal completa sobre la conducta del Departamento de Policía y cargos por violaciones de derechos civiles contra todos los oficiales involucrados». El mazo cayó como un trueno. «Caso cerrado». La galería estalló en vítores y aplausos. Marcus sintió cómo las cadenas caían mientras Leah lo abrazaba con fuerza. Él la sostuvo igual de fuerte, lágrimas corriendo por los rostros de ambos. Ni años de entrenamiento militar lo habían preparado para ese momento. El alivio puro de la vindicación, de la verdad finalmente saliendo a la luz. La gente se acercó para felicitarlos. Manos se extendieron para palmear la espalda de Marcus, estrechar su mano, ofrecer apoyo. Reporteros gritaban preguntas. Los destellos de las cámaras explotaban como relámpagos, pero Marcus solo abrazó a su hermana, la mujer que jamás dejó de luchar por él. «Gracias», susurró. Leah se apartó un poco, secándose los ojos. «Tú nunca te rendiste. Eso es lo que importa». Desde las ventanas se escuchaba a la multitud afuera rugiendo al enterarse de la absolución. La luz de la mañana entraba a raudales, calentando el rostro de Marcus por primera vez desde aquella terrible parada de tráfico. Sintió como el peso se levantaba por completo de sus hombros. Estaba libre, no solo de los cargos, sino también de ocultar quién era y lo que había sobrevivido. El alguacil comenzó a desalojar la sala, pero la energía seguía siendo eléctrica. La justicia había ganado. La verdad había salido a la luz, y Marcus Hale, el silencioso trabajador de almacén que se había visto obligado a luchar, se erguía reivindicado ante el mundo. El sol otoñal bañaba de dorado los escalones de piedra del ayuntamiento, mientras Marcus ajustaba su corbata.
El traje azul marino se sentía extraño después de semanas vistiendo el naranja de prisión. Pero Lea había insistido. «Luz como el líder en el que te has convertido», le había dicho. A su espalda, las columnas clásicas del edificio se alzaban hacia el cielo. Frente a él, la plaza rebosaba de miles de personas. Llevaban pancartas hechas a mano. Justicia para Marcus. Fin a la corrupción policial. Nunca más. Algunos ondeaban banderas estadounidenses. Otros sostenían fotos de seres queridos perdidos a causa de la violencia policial. La energía era distinta de las protestas furiosas durante su persecución. Esto era una celebración de la verdad revelada, del cambio exigido y conseguido. Lea estaba a su derecha con un blazer impecable, su libreta legal bajo el brazo. Había pasado la mañana ayudándole a pulir su discurso, aunque ambos sabían que, llegado el momento, él hablaría desde el corazón. A su izquierda, el oficial Miguel Torres se movía nervioso en su uniforme de gala. El joven policía había arriesgado todo para filtrar la verdad, y ahora representaba la esperanza de una reforma desde dentro del sistema. ¿Listo? Lea apretó el brazo de Marcus. Él asintió y dio un paso hacia el micrófono. La multitud quedó en silencio. Miles de rostros se levantaron hacia él. Las cámaras de televisión giraron para captarlo. Marcus sostuvo el podio, respiró hondo y comenzó. Hace 3 meses, volvía a casa del trabajo. Un día cualquiera, otro turno más. No estaba buscando problemas, no intentaba ser un héroe. Su voz resonó clara y fuerte por toda la plaza. Pero 2 oficiales corruptos decidieron que yo no llegaría a casa esa noche. Pensaron que podían matarme y esconder la verdad, como ya habían hecho con otros antes. Un murmullo recorrió a la multitud. Marcus siguió, sus palabras ganando impulso. No sabían de mi entrenamiento militar. No sabían que podía defenderme. Pero no estoy aquí hoy por eso. Estoy aquí por gente común. Mi hermana Lea, el periodista Daniel Cross, que dio su vida por la verdad, el oficial Torres, que eligió la conciencia sobre la corrupción. Ellos se plantaron y dijeron, «Basta». Hizo un gesto hacia la multitud, abarcándolos a todos. Ustedes se plantaron, marcharon, exigieron justicia, y por una vez el sistema tuvo que escuchar. Las pancartas ondearon como un bosque movido por el viento. Algunas personas se secaron lágrimas, otras asintieron con fuerza. Pero esto no se trata solo de mí, continuó Marcus. Se trata de cada persona que ha sido intimidada por quienes juraron protegerla. Cada familia que ha perdido a alguien por la violencia escondida tras una placa. Cada comunidad que vive con miedo en lugar de confianza. La voz de Marcus se volvió apasionada, llegando hasta el fondo mismo de la plaza. Pasé años intentando vivir en silencio, agachando la cabeza, diciéndome que no era mi lucha. Pero el silencio no trae cambios. El silencio permite que la corrupción crezca. El silencio mata. Se detuvo, dejando que las palabras calaran. Un cántico comenzó en algún punto de la multitud. «No más silencio, no más silencio». «El departamento que intentó asesinarme ha quedado expuesto», proclamó Marcus. «El teniente Rourke y sus oficiales corruptos enfrentan cargos federales. Pero eso es solo el comienzo. Necesitamos una verdadera reforma. Supervisión ciudadana, responsabilidad, transparencia. Necesitamos policías que sirvan a la comunidad, no a sí mismos». Torres se irguió a su lado, encarnando esa posibilidad. En las semanas desde el juicio, se había convertido en una voz de cambio dentro de la fuerza, enfrentándose a la resistencia de la vieja guardia. «Ya no me escondo», declaró Marcus. «No estoy huyendo. Luché por este país en el extranjero, y ahora lucharé por la justicia aquí, en mi propia casa. Pero necesito que cada uno de ustedes luche también. Que alcen la voz cuando vean injusticias. Que exijan más de quienes tienen poder. Que permanezcan unidos, porque unidos no pueden ignorarnos». La multitud rugió con aprobación. Marcus aferró con más fuerza el podio, su voz elevándose con emoción. «Intentaron hacerme desaparecer, pero despertaron a un guerrero. Intentaron enterrar la verdad, pero plantaron semillas de cambio. Intentaron silenciarnos a todos, pero miren alrededor, escuchen nuestras voces». Se inclinó un poco hacia el micrófono, con la fuerza de miles detrás de él. «No guardaremos silencio nunca más». La plaza estalló.
La gente abrazó a desconocidos, levantó los puños, coreó su nombre. Marcus sintió cómo la energía lo envolvía como una ola. Para esto se había entrenado, por esto había luchado, por esto había sobrevivido. No solo una victoria personal, sino la oportunidad de lograr un cambio real. Lea dio un paso adelante, con lágrimas brillando en los ojos. Había luchado tanto por este momento, usando la ley y la verdad como sus armas. Torres permanecía firme, su rostro joven lleno de propósito. Flanqueaban a Marcus como símbolos de justicia y reforma. Unidos. El trabajo empieza ahora, proclamó Marcus. Hoy celebramos. Mañana nos organizamos. Educamos. Transformamos este momento en un cambio duradero. Porque toda persona merece poder conducir a casa sin miedo. Toda comunidad merece una protección real. Toda voz merece ser escuchada. Alzó el puño, y miles de puños se levantaron con él. Los cánticos se volvieron ensordecedores. Justicia, libertad, cambio. La brisa otoñal llevó sus voces a través de la ciudad. Helicópteros de noticias sobrevolaban la zona, capturando el momento histórico. Marcus se mantenía erguido, ya no el silencioso trabajador de almacén, ya no el hombre perseguido. Ahora era un líder, un símbolo de resistencia y esperanza, prueba de que la verdad aún podía triunfar sobre el poder. El sol de la tarde iluminó su puño en alto, proyectando su sombra sobre los escalones del ayuntamiento, donde tantos funcionarios corruptos habían pasado antes. Pero hoy pertenecía a la justicia. Hoy pertenecía al pueblo. Hoy marcaba un nuevo capítulo. No solo para Marcus Hale, sino para todas las personas que alguna vez habían enfrentado la opresión sistémica y se habían atrevido a luchar. Su voz se elevó una última vez, fuerte y clara. Juntos nos levantamos. Juntos cambiamos. Juntos somos imparables. El rugido de la multitud resonó contra los edificios cercanos. Un trueno de determinación y esperanza que recorrió la ciudad como una ola de cambio que ya nadie podría detener. Espero que hayas disfrutado esta historia. Compártela con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas la próxima. Mientras tanto, he elegido 2 historias que creo que te encantarán. Que tengas un excelente día.